La radio, ese medio que ha acompañado a la humanidad durante más de un siglo, siempre ha sido una ventana abierta al mundo. Noticias, música, voces lejanas. Pero en medio de sus ondas invisibles, a veces se cuelan secretos que nunca debieron escucharse. En México, un país rico en historia, mitos y leyendas, las transmisiones de radio esconden sus propios enigmas, señales inexplicables, voces que parecen venir de otra dimensión, frecuencias malditas y mensajes que desafían la lógica. Hoy te invito a sumergirte conmigo en un viaje por el iceberg de las transmisiones de radio más extrañas en México. Desde lo más superficial y conocido, hasta lo más profundo y oscuro, donde el miedo, el misterio y la conspiración se entrelazan. ¿Estás listo para sintonizar lo desconocido? El misterioso origen de la radio en México. Transmisiones fantasma y frecuencias prohibidas. ¿Alguna vez has sentido que la radio transmite algo más que música o noticias? ¿Y si te dijera que, en México, hubo señales tan potentes que cruzaban fronteras, anuncios que se confundían con profecías, y frecuencias que muchos juran jamás debieron escucharse? Bienvenido al primer nivel del iceberg de las transmisiones de radio más extrañas en México. Prepárate, porque lo que parece historia, también tiene algo de conspiración. La expedición fantasma de los cigarros radio. Viajemos al México de principios del siglo XX. La modernidad tocaba la puerta y la radio era el nuevo gran invento que prometía conectar al mundo. En ese contexto, una empresa tabacalera mexicana llamada El Buen Tono, lanzó al mercado una línea de cigarros con un nombre muy particular, Radio. Pero eso no fue lo más extraño. Los anuncios mostraban un dirigible sobrevolando un iceberg, una bandera mexicana ondeando en lo alto, y un supuesto explorador polar fumando un cigarro mexicano mientras contemplaba el horizonte blanco. Muchos aseguraban que aquel hombre era Roald Amundsen, el legendario explorador del Ártico, aunque nunca se confirmó. Y entonces ocurrió algo aún más raro. Ciertos radioescuchas empezaron a reportar haber captado señales débiles, supuestamente transmitidas desde el polo, justo cuando se anunciaban los cigarros radio. Algunos decían que escuchaban palabras en noruego, otros aseguraban haber recibido fragmentos de coordenadas, o extrañas frases como, el hielo habla. Podía ser cierto. ¿Era solo marketing? Hoy sabemos que todo era una campaña publicitaria. Pero en su tiempo, muchos mexicanos creyeron firmemente que la radio mexicana estaba en contacto directo con el Polo Norte, y aquí nace la teoría. ¿Y si aquellas señales no eran falsas? ¿Y si se estaba usando esa campaña como una pantalla para probar comunicaciones de largo alcance en frecuencias experimentales? ¿Qué pasaría si esas transmisiones jamás fueron publicitarias, sino un experimento militar disfrazado? Los Border Blasters, la radio que invadió Estados Unidos. En las décadas de los 40, 50 y 60, algo inusual ocurría cerca de la frontera norte de México. Estaciones con siglas como XERF, XEG o XERB transmitían desde suelo mexicano con una potencia 10 veces superior a la permitida por la ley estadounidense. Estas emisoras eran conocidas como los Border Blasters, y su alcance era aterrador. No es broma, podían escucharse en todo Estados Unidos, e incluso en Canadá durante la noche. Lo más inquietante es que estas transmisiones a veces interferían con aparatos electrónicos, radios caseros, teléfonos, e incluso electrodomésticos emitían sonidos o voces que parecían salidas del más allá. Imagínate estar preparando café, y de pronto la tostadora repite, la hora de la verdad se acerca. Algunos norteamericanos comenzaron a temer que se tratara de una guerra sónica. Otros, más conspiranoicos, creían que México estaba utilizando la radio para lavar cerebros o enviar mensajes ocultos a células durmientes, y la cosa no acaba ahí. En esas mismas estaciones, se transmitían sermones religiosos, ventas de tónicos milagrosos, y mensajes cifrados disfrazados de publicidad. Se llegó a decir que ciertos códigos incluían instrucciones para espías o agentes encubiertos, ocultos entre los jingles y los comerciales. Tome su elixir de vida, y espere el mensaje a las 3 de la mañana.
Algunos teóricos sostienen que estos mensajes se mezclaban con transmisiones militares estadounidenses, generando confusión y vulnerabilidades en el sistema de defensa del país vecino. Todo desde una pequeña cabina en la frontera mexicana. Hoy en día, la radio ha sido desplazada por lo digital. Pero las ondas no han dejado de existir. Algunas frecuencias siguen vivas, y otras, simplemente, no quieren ser descubiertas. Lo que escuchamos en el primer nivel del iceberg parece historia antigua. Sin embargo, las señales, los ecos y los secretos aún resuenan entre la estática. ¿Y tú? ¿Te atreverías a buscar qué hay más allá del dial? Si te gustó este nivel 1, suscríbete para más contenido sobre misterios reales, señales perdidas y conspiraciones ocultas. Y recuerda, a veces, lo más extraño está justo en la frecuencia correcta. Nivel 2. Voces fantasma y pactos demoníacos. La radio mexicana que nunca debiste escuchar. La radio no siempre transmite solo música, noticias o entretenimiento. A veces, entre los hilos invisibles de las frecuencias, se cuelan cosas que no deberían estar ahí. Este es el nivel 2 del iceberg de las transmisiones más extrañas en México. Aquí nos adentramos en los ecos del más allá, en llamadas que invocan fuerzas oscuras, y en frecuencias que parecen tener vida propia. Prepárate. Porque lo que vas a escuchar puede perseguirte incluso después de apagar el radio. La mano peluda, el caso Josué y la llamada del infierno. En 1995, nace uno de los programas más icónicos y oscuros de la radio mexicana, La Mano Peluda. Transmitido en estaciones como Radio Fórmula, este programa abría los micrófonos de madrugada para recibir relatos paranormales en vivo. Pero una noche, todo cambió. Un joven identificado como Josué llamó al programa. Su voz era nerviosa, atormentada. Aseguró haber hecho un pacto con el diablo. Detalló con escalofriante frialdad cómo sacrificó a su abuela como parte del ritual, y cómo obtuvo poder, dinero y maldiciones. Durante su relato, se oyeron ruidos extraños en la línea. El conductor, Juan Ramón Sáenz, se mantuvo firme, pero visiblemente afectado. Josué describía cómo entidades oscuras lo seguían, cómo veía sombras aunque estuviera solo, y lo más aterrador, dijo que incluso la llamada estaba siendo escuchada por ellos. Lo que siguió es parte de la leyenda. Tiempo después, Juan Ramón Sáenz murió repentinamente tras reunirse en privado con Josué, para un nuevo especial. Su fallecimiento fue relacionado por algunos con una maldición proveniente de esa transmisión. Cerebro Teorías. Muchos creen que el caso de Josué fue real y que su llamada abrió un canal de comunicación entre dimensiones. Hay quienes sostienen que, desde esa noche, la frecuencia en la que se emitió La Mano Peluda quedó marcada. Que aún hoy, a las 2 o 3 de la madrugada, se escuchan interferencias o voces extrañas cuando se sintoniza el mismo rango. Otros aseguran que Josué aún vive y que sigue llamando a estaciones menores, dejando mensajes codificados para quienes saben escucharlos. Voces en la estática, relatos enterrados en el aire. No todos los relatos extraños llegan en forma de programas. Algunos surgen del caos, del error, de la interferencia. Radioaficionados y oyentes ocasionales han reportado haber escuchado, entre estaciones, voces lejanas que relatan historias, como si una emisora antigua estuviera intentando salir a flote desde el olvido. Una usuaria en Reddit relató cómo, sintonizando el radio en medio de la madrugada, captó una historia a medio contar. Una mujer narraba la construcción de una llave para abrir el tiempo, con una voz susurrante, casi apagada. La historia se cortó abruptamente. Lo intentó buscar en Google, en podcasts, en grabaciones antiguas. Nada. Nadie más la escuchó. Una historia abandonada, un fragmento de otra dimensión. Una emisora atrapada en un bucle. Otros usuarios han reportado relatos sobre figuras que caminan entre sueños, niños que hablan desde la radio sin ser parte de ningún programa, o cantos religiosos distorsionados que aparecen sin previo aviso y luego desaparecen como si nunca hubieran estado allí. Cerebro Teorías.
Algunos creen que ciertas frecuencias muertas actúan como espejos acústicos, reflejan voces de otros tiempos o incluso de otras realidades. Otros sostienen que algunas emisoras comunitarias sin licencia son utilizadas por sectas o grupos de ocultismo, transmitiendo oraciones, cánticos o fragmentos rituales en frecuencias poco utilizadas. Hay incluso quien afirma que la propia estática puede formar patrones de lenguaje si se escucha con atención, y que esos patrones no son humanos. Huelga radio y las emisoras fantasmas. Durante la huelga de la UNAM en 1999, nació una estación de radio libre y autogestiva, Que Huelga Radio. Se transmitía en el 102,1 FM, y más tarde en otras frecuencias cercanas, como la 102,9. Su señal era intermitente, cambiante y difícil de rastrear. Muchos oyentes aseguran que Huelga a veces transmitía más que contenido político o estudiantil. Aseguran haber escuchado, entre programas de denuncia, gritos distantes, frases sin contexto o palabras en lenguas desconocidas. Lo inquietante es que, al intentar grabarlo, los audios se corrompían o simplemente no se registraban. Hoy en día, Huelga sigue existiendo, pero no todos logran sintonizarla. A veces, según algunos oyentes, la señal aparece sola, sin que nadie la esté buscando. ¿Y si la frecuencia fue tomada por algo más? ¿Y si hay fuerzas que se comunican a través de estaciones abandonadas? En este nivel del iceberg, la radio ya no es solo un medio, es un canal que conecta lo humano con lo inexplicable, lo técnico con lo espiritual, lo real, con lo que no debería ser real. Dicen que la radio es una ventana abierta al mundo, pero algunos, aquí en México, aseguran que si la dejas abierto demasiado tiempo, alguien podría asomarse desde el otro lado. Esto fue el segundo nivel del iceberg de las transmisiones de radio más extrañas en México. Si te atreves a seguir bajando, en el siguiente nivel hablaremos de emisoras fantasmas, audios perturbadores nunca explicados y estaciones clandestinas que parecen hablar con cosas que no son humanas. Suscríbete, activa la campanita y mantén la radio encendida, solo si estás preparado. Nivel 3. Ecos del abismo. En este punto del iceberg, cruzamos la línea entre lo que aún puede explicarse y lo que desafía toda lógica. Las siguientes transmisiones han sido consideradas malditas, inexplicables o simplemente ignoradas por miedo. A continuación, te presentaré 4 casos que te harán preguntarte, ¿qué se está colando realmente por las ondas del espectro mexicano? La estación que llora. Frecuencia maldita en Oaxaca. Una leyenda urbana que comenzó a circular en foros locales de Oaxaca a mediados de los años 2000, habla de una estación sin identificador que aparece esporádicamente en la banda AM, durante la madrugada. Lo inquietante no es lo que dice, sino lo que transmite. Los testigos aseguran escuchar llantos desconsolados, como de una mujer adulta y un niño, mezclados con sonidos metálicos, como cadenas arrastrándose. Algunos lo han grabado y otros aseguran que tras escucharla, sufrieron episodios de insomnio, pesadillas recurrentes y en algunos casos, desapariciones momentáneas de objetos dentro de su casa. Estación clandestina, experimento de audio o fenómeno paranormal. Nadie ha logrado rastrear su origen. Algunos creen que se trata de una psicofonía que se cuela desde otra dimensión. La frecuencia del diablo. Caso Monterrey 1999. En Monterrey, Nuevo León, circularon rumores sobre una transmisión localizada entre 101,2 y 101,4 FM, que solo podía captarse durante tormentas eléctricas. La gente comenzó a llamarla la frecuencia del diablo, porque al sintonizarla, lo único que se escuchaba era una voz grave, casi gutural, hablando en un idioma incomprensible, acompañado de un zumbido insoportable. Varios radioaficionados intentaron grabarla, pero sus equipos se dañaban o grababan solo silencio. Un joven llamado El Chato, muy popular en la comunidad CB de Monterrey, desapareció tras anunciar que seguiría la señal hasta su fuente. Nunca se le volvió a ver. Algunos investigadores de lo paranormal creen que no era una frecuencia humana, sino un punto de entrada a otro plano.
Teóricos de conspiración aseguran que era parte de un experimento militar para abrir portales dimensionales en zonas montañosas. La voz sin cuerpo de Cuernavaca. En los años 90, trabajadores nocturnos de una estación universitaria en Cuernavaca afirmaban que durante la madrugada una señal interfería la programación. Era una voz femenina, pausada, que decía frases como «No estás solo», «Ellos vienen» o simplemente «Despierta». Lo extraño era que cuando intentaban rastrear la fuente de la interferencia, no existía ninguna transmisión oficial ni pirateada en ese momento. Peor aún, la voz solo era escuchada en los auriculares de los locutores, no en las radios comunes. Una leyenda urbana sostiene que era el eco de una mujer que murió en los pasillos de esa misma universidad durante un terremoto. Otra teoría sugiere que fue parte de un experimento de control mental ligado a la Guerra Fría que nunca terminó realmente. La transmisión infinita de los volcanes. A lo largo de la Sierra Nevada, específicamente cerca del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, radioaficionados y trabajadores del Servicio de Protección Civil han reportado captar una señal inusual. Se trata de un bucle que repite 3 sonidos: 1. Un pulso electromagnético; 2. Una voz que dice código 11; 3. Y una secuencia de lo que parece ser coordenadas. Se dice que esta transmisión es infinita y que nunca se interrumpe. Algunos han logrado rastrear su dirección, y apunta justo al interior del cráter del Popocatépetl. ¿Una señal volcánica, un experimento militar oculto, o algo que intenta comunicarse desde las profundidades de la Tierra? La teoría más aterradora es que se trata de una baliza de advertencia, emitida desde una base secreta subterránea. Algo que no debería salir, está por hacerlo. Hasta aquí llegamos en este tercer nivel del iceberg. Las transmisiones se vuelven más perturbadoras, las explicaciones menos científicas, y el miedo, más tangible. ¿Qué pasa cuando lo inexplicable decide manifestarse por medio de ondas sonoras? ¿Y si las frecuencias que escuchamos no son para nosotros? En el siguiente nivel entraremos en lo oculto, en lo prohibido, y quizás en lo maldito. No cambies la frecuencia, nos escuchamos en el nivel 4. Ya hemos descendido por los niveles más conocidos de este iceberg, donde lo inquietante empieza a mezclarse con lo inexplicable. Pero ahora, nos adentramos en la zona oscura, donde los relatos se vuelven más sombríos, y donde las transmisiones de radio rozan lo paranormal. Esto es, el nivel 4. La frecuencia maldita 1440 AM, Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara circula una historia casi legendaria entre los radioaficionados, la frecuencia 1440 AM. Se dice que durante la madrugada emite una señal errática, acompañada de ruidos blancos, susurros en un idioma desconocido y un canto lúgubre. Quienes han logrado grabarla reportan lo mismo: voces infantiles que dicen frases sin sentido, como si se tratara de un mensaje en código. Hay quienes creen que se trata de un experimento de control mental, y otros aseguran que es una frecuencia utilizada por sectas ocultistas en la región. Lo más extraño es que ninguna estación oficial figura en esa frecuencia durante esas horas. Y al investigarla, se desvanece. El hombre que grita. Onda corta en el Estado de México. Entre radioaficionados del Estado de México se cuenta una historia escalofriante. En ciertas noches del año, en la banda de onda corta, puede captarse una transmisión que comienza con sonidos estáticos y termina con un grito prolongado y desgarrador de un hombre. No hay palabras, solo ese grito que dura más de un minuto, como si estuviera siendo torturado. Algunos investigadores urbanos creen que podría tratarse de señales utilizadas en experimentos acústicos de disuasión, pero otros lo asocian con pruebas de tortura psicológica llevadas a cabo por agencias clandestinas. Una teoría aún más oscura afirma que el grito podría ser de alguien que murió en vivo, y que su energía quedó atrapada en el espectro radial. Un eco electromagnético del más allá. El número 23. La emisora de los Illuminati mexicanos. A lo largo de los años, múltiples oyentes han reportado una emisora clandestina que se activa el día 23 de cada mes, siempre a las 11:23 de la noche,
en algún punto entre el 96,6 y el 96,9 FM. La transmisión incluye sonidos electrónicos, frases fragmentadas en latín y coordenadas geográficas que aparentemente no tienen sentido alguno hasta que uno las conecta. Forman un pentagrama que cubre el centro de México. Algunos teóricos creen que se trata de un grupo Illuminati activo en territorio mexicano, que utiliza esta señal para enviar mensajes cifrados a sus miembros. Otros aseguran que todo está vinculado a rituales numerológicos, donde el 23 representa el equilibrio entre caos y orden, el número del dios oculto. Las transmisiones náhuatl negras de Puebla. En los pueblos rurales de Puebla, sobre todo en zonas de fuerte tradición indígena, se ha reportado desde hace décadas una frecuencia maldita. Solo se detecta en radios viejos, de bulbos, emiten cantos en náhuatl, pero con una entonación tan sombría que parecen lamentos rituales. Según los pobladores, escuchar esa frecuencia por más de 5 minutos provoca pesadillas, y quienes han osado grabarlas dicen haber captado voces que no estaban ahí originalmente. Una leyenda local dice que esas transmisiones provienen de un antiguo chamán, ejecutado por los colonizadores, que juró hacer que su voz se escuchara más allá del tiempo. Algunos incluso aseguran que es una frecuencia que se conecta al Mictlán, el inframundo mexica. El caso 626, transmisión desde un búnker desconocido. En 2021, un grupo de estudiantes de ingeniería en Monterrey captó por accidente una transmisión durante una práctica con receptores de alta sensibilidad. La señal no estaba registrada, pero emitía una voz robótica que repetía el mensaje: Operación 626 en curso, nivel 4, desfase en la burbuja de tiempo, ajuste necesario. El mensaje se repetía en intervalos, durante 23 minutos. Cuando intentaron rastrear la señal, esta desapareció. La frecuencia exacta se guardó, pero nunca volvió a activarse. En foros anónimos, un usuario que decía ser ex empleado de la Sedena afirmó que esa era una frecuencia de pruebas de tecnología cuántica, y que lo que los estudiantes captaron fue una interferencia con un proyecto de manipulación temporal. Otros creen que fue un error, que despertaron algo que no debían. Estas no son simples interferencias. No son solo errores técnicos. Estamos hablando de emisiones que cruzan los límites de lo conocido y que nos hacen preguntar, ¿quién está realmente detrás de estas señales? ¿Acaso hay cosas que no deben ser escuchadas? Y lo más inquietante, ¿qué sucederá si alguna vez logramos responder a estos mensajes? En el próximo nivel, el iceberg se sumerge en lo impensable. Prepárate para mensajes desde el más allá, frecuencias con efectos físicos y señales que podrían no ser de este mundo. Hasta aquí llegamos con los primeros 4 niveles del iceberg de las transmisiones de radio más extrañas en México. Hemos recorrido desde señales enigmáticas hasta voces y frecuencias que parecen rozar lo paranormal, pero créeme, esto es apenas la superficie. Lo que aguarda en los siguientes niveles es mucho más oscuro: frecuencias malditas, mensajes que nunca debieron ser escuchados y teorías que conectan con conspiraciones aterradoras. Si lo que escuchaste hasta ahora te intrigó, en la segunda parte de este iceberg nos sumergiremos en lo más profundo, donde la radio deja de ser un simple medio de comunicación y se convierte en un portal hacia lo desconocido. No te pierdas la segunda parte, si te atreves a seguir escuchando.